Change TV. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Conversaciones Poderosas. El día de hoy está con nosotros mi compañera, amiga y socia del despacho Coaching Anaya y Asociados. ¿Qué tal, Luli? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, pues el día de hoy aquí en Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Tenemos un tema muy bonito, muy padre, que es el coaching en la empresa familiar. Así es, algo que conoces muy bien. Es correcto. Les comento, yo fui empresario durante 30 años de una empresa familiar, la cual todavía sigue en el mercado, es una empresa de alimentos y bueno, pues tengo un poquito de experiencia en este tema. Exactamente, naciste en empresa familiar. Así, ahí nací, ahí me formé y ahí me hice además. Ok, uno de los retos de la empresa familiar tiene que ver con pedir asesoría externa para el acompañamiento a los miembros de la familia. La intención es aprender a ser empresa, porque muchas veces el emprendedor, el fundador, inicia su empresa desde cero, simplemente con la intuición, con las ganas, pero conforme la empresa va avanzando, tiene que capacitarse, tiene que apoyarse de gente externa capacitada como asesores, como mentores, como coaches, etcétera, para que llegue a buen término esa empresa y trascienda a las diferentes generaciones. Entonces, una vez que logras conformar la empresa, ahora la segunda etapa tiene que ver con la familia empresaria. Para todo esto, les cuento que hay un camino a seguir, que es el protocolo de empresas familiares. Esto es como un documento, ¿sí? Es como la constitución, digamos, de la empresa en donde se establecen los acuerdos. Y de aquí nacen dos organismos, el Consejo Familiar, que tiene que ver con la armonía de los familiares afuera de la empresa y dentro de la empresa. Así es. ¿No? Y el segundo órgano es el Consejo de Administración, que es el encargado de darle continuidad a la empresa como tal. Pues sí, pero aquí viene la primera pregunta poderosa. ¿Qué es primero, la familia o la empresa? Exactamente. Yo les voy a platicar un poquito cuando en la familia es primero la familia, digamos. ¿Y qué pasa aquí? Pues todos los miembros de la familia son bienvenidos, hay riesgo, el manejo de los sentimientos es muy fuerte, ¿no? Porque también lo que dicte el fundador, pues también se pueden sentir algunos de los miembros de la familia. No se considera la realidad del mercado, ¿no? Y qué capacidad o qué capacitaciones pueden tener estos miembros de la familia que están entrando a la empresa, ¿no? Y también, pues el reto es aquí crecer o desaparecer, porque si no se ponen las pilas y hacen su protocolo familiar y se institucionalizan en algún momento, pues la empresa tiende a morir. Así es cuando es primero la familia, ¿cierto? Exacto. Y esto no quiere decir que la familia se quede a un lado. No. No, eso no quiere decir eso. Sin embargo, confundimos los empresarios que a veces que la familia es primero. Estoy hablando cuando ya existe la empresa. Entonces, ahí hay una confusión. Y cuéntanos, cuando primero es la empresa, ¿qué sucede? Pues la familia o los familiares que quieren entrar y pertenecer a esta empresa familiar se tienen que subordinar a los estatutos de la empresa. Tienen que seguir las reglas de la empresa a través de la creación del protocolo familiar. Y el protocolo familiar es muy importante decir que es preventivo, no correctivo. Se debe hacer en tiempo y forma para no llegar a esa desarmonía familiar y problemas que surgen durante la vida de la empresa. Así es. Y aquí nace un reto nuevo para esta familia empresaria, ¿no? Exacto. Que es lograr ese equilibrio entre la empresa y la familia. Que eso es lo más difícil. Es lo más complicado, ¿no? Sí. Y bueno, pues sucede que muchas veces el modelo a seguir es el liderazgo autócrata
no siempre, pero en gran medida del fundador. Entonces, es todo un reto porque cuando los familiares buscan ese equilibrio, muchas veces no lo encuentran debido a este tipo de liderazgo. Así es, normalmente el fundador, pues sí, como dices, es autócrata, es una gente que tiene carácter, vamos a ver las características del fundador un poquito más adelante, pero pues sí, hay que atenerse a lo que dice el fundador, ¿no? Así es, y cuéntanos, cuando las empresas inician, ¿cómo inician? Pues inician casi con saliva, con pocos recursos, con pocos apoyos, en un ambiente de incertidumbre, porque no sabes si lo que estás ofreciendo, si el negocio que estás llevando a cabo va a pegar con tubo o no, o tiende a morir, digamos. Y bueno, pues con una visión a corto plazo, lo único que quieres es realmente sobrevivir esa etapa heroica, ¿no? Esa primera etapa de la que nos vamos a platicar también y pues ahora sí que sobrevivir. Así es como empiezan las empresas familiares. Así es, amigos. Y aunque tú seas una pequeña empresa y estés iniciando, date a la tarea de solicitar asesoría externa para formar tu protocolo de empresa familiar. El protocolo es bien importante mencionar que es preventivo, no es correctivo. Porque ya cuando nos llaman a los coaches, asesores, cuando hay conflictos internos muy fuertes, Híjoles, es sí. muy complicado poder llegar a establecer un protocolo con acuerdos, porque las diferencias ya crecieron. Nosotros nos ha pasado cuando vamos a asesorar alguna empresa, si ya llegas en crisis, en un quiebre muy fuerte y es difícil sacar una empresa de ahí. Entonces, por eso es mejor hacerlo preventivo. Así es, no es imposible, para eso contamos en Coaching Anaya y Asociados con técnicas especializadas para resolución de conflictos, pero se complica. Entonces, tú que me estás escuchando ahora y lo puedes prevenir, diseña tu protocolo para tu empresa familiar. No importa si es una empresa de 10 gentes o de 200 personas, estás a tiempo. Es bien importante que lo tomes en cuenta. Así es. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar un poquito del fundador y de los roles que juega el fundador dentro de la empresa. Primero que nada, pues es padre, ¿no? Es el fundador y es el padre. Es el papá o la mamá, o la mamá. De los pollitos. Sí, porque a ti te tocó que tu mamá era la fundadora, digamos, de la empresa, ¿no? Sí. También, pues, el fundador es el dueño, ¿no? O la dueña. Sí, aquí déjame interrumpirte tantito. Déjame platicarles a nuestros amigos una metáfora. No sé si hayan escuchado los platillos de huevos con jamón. ¿Qué puso el cerdito y qué puso la gallina? ¿Qué puso? Tú dime. ¿Qué puso el cerdito en ese platillo? Pues puso la vida. ¿Y la gallina? Pues nada más puso los huevos. O sea, participó. Participó. Pero el cerdito, que es el empresario, puso su vida, hipotecó su casa, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? es esa piel de rinoceronte que se dice que tienen los empresarios o los fundadores, ¿no? Así es. Entonces, ese es uno de los roles de los fundadores. Aparte de ser el patriarca o la matriarca, pues es el dueño, ¿no? El dueño. Sí. Y también es empleado, porque pues tiene un papel dentro de la empresa que tiene que hacer, firmar cheques, tomar decisiones, lo que sea su papel. También pueden estar en ventas, también pueden estar… Cada fundador se va al área donde le guste más, ¿no? Y también es el director de planeación. De planeación de todo lo que es la empresa, porque realmente es la cabeza, ¿no? Sí, y en esta etapa heroica de la que tú nos hablabas hace un momento, pues hasta también tiene que barrer, contestar el teléfono, abrir la puerta. Hacer de todo. Cuando inicias en esa etapa heroica, pues tienes que hacer de todo, ¿no? De todo, y es 7 días de la semana, lo cual no le agrada mucho a la familia normalmente, es una pesadilla para la familia, todo este proceso de la primera etapa heroica, y pues si no se tienen buenos resultados, empiezan los problemas. Así es, amigos. Entonces, por eso se dice que el emprendedor debe tener piel de rinoceronte, porque en el proceso, en esta primera etapa, te enfrentas a muchos desafíos, no nada más dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, porque te enfocas totalmente a ese sueño que el emprendedor tiene, ¿no?
Así es, y si se logra superar esta primera etapa, pues entonces se trasciende y pasa a la segunda generación, en donde estos, que normalmente son los hijos, pues llevan a cabo también el sueño del fundador, ¿no? De llevar a cabo esa trascendencia, de llegar a ciertos logros, a ciertas metas que ya se pusieron como empresa. Sí, amigos, esta segunda etapa tiene que ver con el crecimiento y la madurez de la empresa, donde la intención pues es llegar a la institucionalización, cosa que muchas empresas familiares en México, que en México el 90% de las empresas son familiares. Entonces, esa etapa de crecimiento y maduración, que es la segunda etapa, normalmente se estancan las empresas. Así es. Les cuesta mucho trabajo dar ese brinco y ahí se pueden quedar años, porque la etapa heroica también puede considerarse mínimo un año y máximo, no sé, cada quien según su experiencia. Pero cuando ya pasas a esta segunda etapa de crecimiento y madurez, muchas empresas se quedan en su zona de confort y se quedan en medio y les da miedo echar el brinco a contratar ejecutivos externos o un director externo o contratar asesores o coaches externos, como que piensan que no tiene sentido hacerlo, que están bien ahí en su etapa en su zona de confort y es bien peligroso esto, ¿no? Así es, así es. Ahora me gustaría platicar un poquito de las generaciones, ¿no? La primera generación en una empresa, como hemos platicado, bueno, pues es el dueño, que es único, ¿no? Es él, ¿no? Uh-huh. Y toma las decisiones y pues tiene cierto tipo de liderazgo, bueno o malo, el que sea, pero tiene cierto tipo de liderazgo, porque a lo mejor un emprendedor, un fundador, no es líder, no sabe cómo ser líder, pero se va haciendo líder en el camino, ¿no? Sí, y muchas veces ese liderazgo autócrata, que no es bueno ni malo, no lo estoy etiquetando, porque tiene sus ventajas. Ventajas y sus desventajas, de las cuales también vamos a hablar. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Una ventaja es que lo que dice el dueño es lo que se hace. No se pierde tanto tiempo. No se pierde tanto tiempo y si te equivocas te regresas, ¿no? Sí, y nuevamente. Y nuevamente vas para adelante. Uh-huh. Eso tiene ventajas, sí, y desventajas también, porque prueba y error, pues cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, pero bueno, así inician en esa etapa heroica las empresas. Así es, ya pasando a la segunda generación, bueno, pues el fundador se retira y los hijos toman el control de la empresa. Y esto, pues, también causa un poquito de problemas entre los hermanos. Y bueno, el chiste aquí es seguir adelante con el sueño del fundador, a pesar de los problemas que pudieran surgir entre los hijos o formas de liderazgo diferente o envidias o aquí ya empiezan a surgir otras cosas. O las injusticias, ¿no? Que vienen desde pequeños. Sí. Oye, papá, tú tienes preferencia por mi hermano, desde pequeño le diste o le compraste un coche nuevo y a mí me diste un usado, etcétera, etcétera. Ya desde ahí empiezan los anclajes negativos, los juicios maestros. Las rivalidades. Las rivalidades y empieza ya todo un nuevo desafío en esta sociedad de hermanos. Así es. Que tiene que ver con esta segunda generación y el desafío es llegar a consensos. Entonces, cuando te sientas en una mesa a llegar a acuerdos de beneficio mutuo, si no tienes las herramientas indicadas de comunicación efectiva, de resolución de conflictos, de planes estratégicos, etcétera, etcétera, pues es difícil que llegues a consensos. Así es, pero en estos momentos es de suma importancia tener estos asesores externos de los que tú platicaste hace ratito. Es correcto. Lo barato sale caro a la larga. Definitivamente. Y sí, es bien importante contar con gente externa para que no se tome personales las decisiones importantes en la empresa. Sí, es fundamental. Así es, de ahí pasamos a la tercera generación, que ya es el consorcio de primos, digamos, que pueden ya entrar otro tipo de familiares, como los primos, y pues la cuarta generación, que es la familia extendida, también otro tipo de familiares que pudieran entrar a la empresa, ¿no? Y aquí lo que va pasando es que
los porcentajes se van así como haciendo más pequeños de acciones, porque ya hay mucha más familia en la empresa y esto puede llegar a dañar, porque también puede haber parientes que ya no están activos y también reciben dividendos. Entonces aquí ya se empieza a complicar un poquito más. Por eso es tan, pero tan importante ya tener institucionalizada la empresa antes de que llegues a estas etapas. Así es, amigos. Miren, en las empresas familiares se juegan tres grandes roles: los familiares, los socios y los ejecutivos. Y muchas veces un familiar puede jugar los tres roles o simplemente puede jugar uno o dos roles. Puede ser nada más familia o puede ser socio y familia y no trabajar. Ahí muchas veces se confunde también el sueldo de mercado. Así es. Con los dividendos. Si eres socio, te corresponden dividendos si es que la empresa generó dividendos. Y si generó pérdidas, pues te toca sacar la chequera como socio y aportar. Y cuando eres empleado, pues recibes un sueldo de mercado. Y muchas veces ahí se confunde esa parte y el fundador junta dividendos con el sueldo de mercado para sus familiares. Y cuando hay crisis y la empresa no da lo suficiente como para complementar ese sueldo compuesto de A más B, pues empiezan ahí las discrepancias y los malos entendidos. Sí, por eso también vamos a platicar un poquito de las ventajas y las desventajas que hay dentro de una empresa familiar. Una ventaja podría ser, como platicamos hace ratito, que las decisiones pues son unánimes, son rápidas y precisas, ¿no? Y también que pues hay mayor calidad. ¿Por qué? Porque normalmente el fundador es muy especial para, si se da un servicio o si se da un producto, ese tiene que tener la mejor calidad y se va a enfocar en tener esta calidad. Después ya se va desvirtuando un poquito, pero bueno. Y luego también algunas desventajas que pudieran ser es que el margen de utilidad se puede ver reducido, ¿no? Que también no utilizan marketing ni grandes redes como para tener una buena comercialización. Hay poco volumen de ventas porque no se tiene a lo mejor un programa específico de ventas, Así es, sí, toda la tecnología que sale muy cara y que muchas veces las pequeñas empresas no alcanzan a cubrir ese gasto o simplemente no les interesa entrar en esa parte, que son los famosos, bueno, toda esta tecnología en las grandes empresas son los famosos indicadores, los KPIs, que te van marcando el rumbo de la empresa en tiempo y forma, y eso te permite tomar decisiones inmediatas y oportunas. Claro. Y también tener una desventaja es una frágil acción comercial, que es de lo que estábamos hablando. Sí, también se da mucho, amigos, en las empresas familiares la sucesión por parentesco, no por capacidad. Y ahí es donde también empezamos a cometer muchos errores y que nos pasan factura en el mediano o en el largo plazo. ¿Qué ejemplo podríamos poner de eso? Que, por ejemplo, un fundador empieza su empresa y sus hijos van creciendo y pone a su hijo o hija primogénito al cargo de ciertas cosas cuando el chavo pues no tiene esas capacidades. O a lo mejor sí estudió, pero no en el rubro en donde tendría que haber estudiado para entrar a la empresa familiar y que le dé aporte a esa empresa familiar. Lo puso nada más porque es su hijo, porque es el mayor, digamos. No, y muchas veces ese hijo puede estar, digamos, estudiado, pero no tiene esa garra de liderazgo para guiar a la empresa. Y sin embargo, bueno, pues se le pone al frente cuando en realidad lo que debería de hacer el fundador es buscar un director externo y cuidar la gallinita de los huevos de oro. Así es. Y al hijo darle quizá un puesto distinto, ¿no? No lo tienes que quitar, sobre todo si el hijo tiene capacidad para otras cosas, lo puedes tener ahí, en otro puesto. O si no tuviera la capacidad, pues apoyarlo a él en otra cosa por fuera de la empresa. Eso créanme que sale mucho más barato. Ok. Algunos errores
son esos, ¿no? De contratar a tu hijo cuando no deberías de contratarlo. Pero otros errores comunes es que pues, hay una organización confusa, digamos, ¿no? Que no hay un organigrama, que los perfiles de los puestos pues no están bien indicados, no están bien definidos, que eso también afecta muchísimo. Una falta de definición y de valores y objetivos en la empresa. Normalmente cuando entramos a una empresa, pues tienen su misión, tienen su visión, no haber hecho todo ese trabajo de atrás, digamos, ¿no? De saber hacia dónde va la empresa. Poca iniciativa para contratar expertos y asesores externos, que es lo que habíamos platicado hace ratito. Falta de austeridad de la segunda generación, porque es mucho más fácil gastarte el dinero pues que ya está ahí. Cuando el fundador empezó, pues cuenta los pesos y no gasta absolutamente nada. Son bastante austeros los fundadores y la segunda generación puede ser mucho más derrochadora, digamos. Así es, y esto que cuentas no es culpa del fundador, porque el fundador para eso está trabajando, para generar riqueza, pero a veces se pierde y el mismo fundador educa a los hijos a vivir en abundancia. Así es. Y quizá haya despilfarro. Entonces, para el fundador es como una dicotomía, ¿no? Como que se pregunta, oye, ¿para qué trabajé tanto si no lo puedo disfrutar con mi familia? Y ahí es donde también entra el coaching personal, que es muy importante, para establecer las reglas y mostrarle al fundador que no necesariamente se tiene que sentir culpable por no compartir lo que tiene, lo puede compartir, pero sin excesos, porque a esta segunda generación se le educa en abundancia, en prosperidad, y ahí es donde se malinterpreta un poco los estilos y las formas de vida. Sí, y aquí entraría, y es muy importante, que haya una buena comunicación, una comunicación efectiva entre el fundador y sus hijos, ¿no? Para que todos estos requerimientos o estatutos que se vayan formando a lo largo de la historia de la empresa, pues ya queden claros para cuando los hijos entren. Así es, ¿no? Otro error muy común que vemos en las empresas familiares es que el fundador retrasa su plan de sucesión. Sí, no quiere soltar la estafeta, es difícil soltar la estafeta. Y muchas veces no la suelta porque se hace la pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de mi vida si suelto el control? Yo lo único que sé hacer es trabajar, porque es el fundador y es el que estuvo 24/7 en la empresa. Y nos encontramos mucho con esta situación. Muchísimo. Donde tú que me escuchas, que eres fundador, es importante que empieces a visualizar ese momento de tu retiro, aunque falten 20 o 30 años, para que sepas qué vas a hacer cuando te retires, qué actividad vas a tener. ¿Sí? No puedes empezar un hobby a los 75 años, es muy complicado. Si tienes 50 años, si tienes 40, 60, enfócate en qué actividad te gustaría hacer cuando te retires. Y aquí viene algo muy importante de este fundador, que tiene que tener una buena administración del tiempo y tiene junto con un plan estratégico para que él sepa hacia dónde se dirige y cómo ocupa su tiempo. Y si es un agente responsable en estos dos ámbitos, pues va a ser mucho más fácil esa sucesión. Así es. Amigos, la sucesión tarda entre 15 y 10 años en preparar a la persona o al hijo que te va a suceder. ¿Sí? Fíjense bien, 15 o 10 años, no tardan ni 2 ni 3, no. Y lo tienes que empezar a preparar, saca tus cuentas, pues quizá desde los 20 años, para que a los 35 esté listo, o a los 25 empiece y a los 40 esté listo, cuando tú, fundador, tengas 60, por ejemplo. Por ejemplo. No, pero si tú pretendes que a los 60 años quieres empezar a formar a ese sucesor, y en 5 años piensas que va a estar listo, pues no es así, ¿no? Vas a acabar de formarlo a los 75 años, pero tú a los 65 ya no tienes la energía suficiente para formar a ese sucesor. No, y aparte ahorita como van cambiando las cosas tan rápido con la tecnología y con nuevas técnicas de todo, entonces la verdad es que pues hay que verlo con tiempo porque esas nuevas generaciones sí traen ese chip de moverse en redes, en esto, en lo otro, cuando el fundador, bueno, en nuestras
épocas, pues no conocía nada de eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo a tiempo. También otro de los errores importantes es no tener el consejo de administración o el consejo familiar, que es el que tú ya explicaste al principio, ¿no? Uno se encarga de tener organizado todo lo que es la empresa y organizado por el otro lado el consejo familiar, todos los asuntos que sean nada más de familia. Así es, normalmente se tiene el consejo de administración porque se supone que es lo importante, pero lo importante también tiene que ver con esa familia que quizá no está a gusto o quizá el fundador decide sacar dinero de la empresa para ayudar a la hija pequeña o a la hija que quedó quizá divorciada o viuda y no tiene un sustento y decide el fundador, por ejemplo, otorgarle un sueldo aunque no trabaje y los hijos que sí trabajan pues se incomodan. Se incomodan. Para todo eso sirve el consejo familiar para poner las cartas sobre la mesa y llegar a acuerdos consensados, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que sucede en las empresas familiares. Hay muchísimos. Sí. También hay que establecer las políticas de contratación, las políticas de despido, porque no porque seas hijo no te puedo despedir. Si tú rompes una regla de las que están en el protocolo familiar, serás despedido. Y muchas veces, como eso no se sabe o no está por escrito, el hijo despedido o la hija despedida se lo toma personal. Así es, aquí empieza la falta de armonía familiar. No nada más en la empresa, sino también cuando van a comer el domingo, pues entonces ya hay problemas. Y entonces se vuelve un poco caótico y es a lo que no se quiere llegar. Eso que dijiste es clave. Comidas familiares. No se habla de empresa. Prohibido hablar de negocio. Normalmente se habla y normalmente las comidas familiares acaban tensas, acaban mal. Los familiares políticos o los hijos pequeños que ni la deben ni la temen se incomodan y cada vez van menos a esas comidas o ya van con la espada desenfundada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, amigos. Luli, ¿qué consejos les podrías dar a los empresarios que nos están viendo? Bueno, algo de lo que ya platicamos, que primero que nada, comunicación efectiva. Así como con cualquier relación, en la empresa debe haber una comunicación efectiva y oportuna y con las reglas del juego y políticas de la empresa muy bien establecidas, que esto equivale a tener un protocolo familiar correcto. Sí, bien diseñado por expertos que conozcan. Y que sea de forma preventiva, no correctiva. Bueno, sí, ya si estás en la correctiva, lo mejor posible. Pues hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Pero sí tiene que ser con expertos. O sea, no es el conocido o el abogado, no. Es gente experta en protocolos de empresas familiares. Otro consejo que les puedo dar es generar una estructura organizacional con definición de obligaciones y políticas de sueldos y dividendos y despidos, muy importante. ¿Qué otro consejo? Pues adoptar un estilo de liderazgo basado en la creación de una visión compartida, ¿no?, para prevenir todos estos conflictos. Y bueno, también la mediación imparcial de algún tercero que pudiera entrar a la empresa y dar asesoría y que no el mediador sea el fundador, porque si no, pues hay conflicto de intereses con todos, que no se puede ser juez y parte. Así es. El último consejo, amigos, en época de crisis como la que estamos viviendo, después de pasar una pandemia, todo se agudiza y lo más común es empezar a recortar gastos en las empresas y el primero que se va es el mentor, el asesor, el coach y resulta que es tu salvavidas, ¿no? Porque se empiezan a generar problemas internos muy fuertes entre los familiares porque cuando baja el ingreso, pues crecen los problemas. Y tener una mirada externa siempre es muy importante. Así es. Entonces, lleguen a un acuerdo con ese asesor para establecer quizá honorarios con descuentos en esta época de crisis, pero no los dejen. Ese asesor, consejero, coach es un salvavidas para su empresa. Yo la verdad es que les recomiendo muchísimo a Adrián. Lo he visto en acción desde que tenía su empresa familiar y hemos ido a varias empresas a ayudarles con todo este protocolo familiar. Es un expertazo, nació en empresa familiar,
Aparte tiene todas las herramientas de coach y pues sí se los recomiendo. ¿En dónde te pueden encontrar? Sí, cómo no. Les doy mi teléfono 55 48 88 24 26. Les pido me manden un mensajito por WhatsApp y yo me pongo en contacto con ustedes. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseo lo mejor y solo lo mejor y los espero el siguiente jueves 24 aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias, Luli, que tengas excelente día. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Hasta luego, amigos. Change TV.